parte me hablaba también el Señor porque era algo de lo que tengo que compartir esta mañana. ¿Conocemos al Señor o no? ¿Qué ministerio era lo que Cristo venía a hacer? Aparte de morir por nuestros pecados, pero ¿qué ministerio era el que traía? Para hacerlo en 3 años, para hacer maravilla en 3 años, pero tenía una misión especial del Padre. Dice que llega un momento que llega a Nazaret, la ciudad donde creció, no es donde nació, donde creció, y se acercó en un momento y a los que llegaban allí nuevos a la sinagoga, pues él siempre iba allí y aprovechaba pues para predicar, ¿no? Y dice que lo llaman y le dice, ¿lees tú hoy el rollo? ¿Vale? ¿Y cómo sería lo que Dios tenía preparado? Que abre el rollo y dice esto. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, precisamente uno de los profetas más cristocéntricos que hay, donde hay más parábola y profecía de que Cristo se cumpliría en él. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabéis cuándo sucede esto? Cuando el Señor anteriormente fue tentado. ¿Pero por qué fue tentado el Señor? Dice que cuando sale de la tentación, Cristo salió ¿en qué? En el poder del Espíritu Santo, hermano. En medio de la dificultad, en medio de donde se encontraba, el Señor salió poderoso y de esa forma echando chispas cuando apareció en Nazaret. Y él decía, me ha ungido, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están hechos polvo, a los que se encuentran sin confianza, sin fe, a pregonar libertad a los cautivos. Dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hay otra parte que dice, y él dijo en un momento, hoy se está cumpliendo esta profecía aquí. ¿Y qué pasó en Nazaret? Porque empezaron a decir, este es Jesús, pero si este no es el hijo de José, el que hacía mesa y hacía sillas y cosas de esas. De este es el que está aquí, ¿no? Y dice que el Señor se fue y no hizo ni un milagro en aquella ciudad, por incrédula. Solamente hizo algunos porque algunos lo tocaron en su manto y fueron sanos. Qué tremendo, ¿no? Pero yo quiero decirte, hermano, dice que vino primero en el poder del Espíritu. El Señor no vino hecho un enclenque. El Señor quiere enviarte a ti y a mí lleno del Espíritu Santo. Cuando la gente te vea, que como ha dicho Tere, que vio a María de esa forma, ¿no? Que puedan ver en ti algo que no es normal. Pero eso es cuando de nuestro interior corren esos ríos de agua viva que el Señor nos prometió. Y el Señor dice que en el poder del Espíritu, y dice que por cuanto me ha ungido. Ungido significa separado, que ha sido separado para hacer una obra grande para Dios. Lo vemos en los profetas, lo vemos en Isaías, Jeremías, los llamados que el Señor, y Cristo fue llamado también para llevar el mensaje de Dios. Pero ¿a quién se llega? El Señor no se llega a los poderosos, hermano.
En un momento llega a decir que Él no venía a salvar a los que se creían algo bueno. Él venía a salvar a los pecadores. Amén. ¿Tú te has sentido alguna vez bueno? A mí mi madre me decía que yo era el más bueno del mundo. Tanto que mi hermano me tenía hasta un poquillo de celo en algún momento. Yo decía, mamá, déjate ya, éramos empalagosa, ¿no? En ese sentido. Pero cuando nosotros veíamos que íbamos creciendo, esa bondad, o eso que parecía que no habíamos matado a nadie, nada, no servía para nada. Porque teníamos una inquietud tan grande de cambiar que hacíamos barbaridades. El Señor ha venido para sanar a los quebrantados de corazón. Aquí el Señor está hablando espiritualmente, aunque después se cumple físicamente, como lo de los enfermos y los ciegos, pero el Señor en esta mañana quiere que tú y yo, que aún somos creyentes, que estemos, no quiere que estemos quebrantados de corazón, quiere que estemos quebrantados, pero para poder tener una relación con Él. Amén, hermano. El Señor al altivo no lo atrae. Al que se cree algo no lo atrae. Aquel que piensa que ya no, Dios no puede hacer nada, no lo atrae. Pero es que Dios tiene una obra tremenda para ti, joven. Para ti, mayor, tiene una obra que tú ni te la puedes imaginar. Y a veces la paramos por nuestras circunstancias. Pero el Señor venía a sanar a los quebrantados de corazón. El Salmo dice, al quebrantado y humillado, a ese te acercas tú, oh Dios. ¿Sí o no? David lo sabía muy bien y casi siempre iba llorando por sus debilidades y por lo que le estaba rodeando. Dice, a pregonar libertad. Bueno, fue ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes eran aquellos pobres? Eran los que estaban esperando algo, pero que no lo recibían. A los que tienen el corazón sencillo. Porque Dios tiene que coger y humillar nuestros corazones muchas veces porque no puede hacer su obra en nosotros. Porque le impedimos que esto se cumpla en nuestras vidas muchas veces. No siendo sencillos y pobres delante de nuestro Dios, de su grandeza. Amén. La grandeza del Señor es tan inescrutable, dice el Salmo. Es que es tremendo, es que el amor de Dios no se puede, no tiene altura, no tiene anchura. Es grandísimo, es que desborda. Es que es increíble que a pesar de que tú y yo fallamos y somos infieles, el Señor todavía derrama más. Cristo ha venido a liberarte. Algunos creyentes aún estamos atados en cosas y Dios quiere en esta mañana que confíes en Él para que seas liberado. Es verdad que algunas veces son las circunstancias las que nos hacen estar agobiados, ¿sí o no? Lo que nos rodea, lo que no podemos casi ni controlar. Pero como decía de la película, el Señor tenía un plan para esa mujer y para esa niña y todo lo preparó para que hubieran personas buenas alrededor de la situación. Yo no había visto un médico tan payaso como el que salía en la película, que sería cierto. Médicos de corazón que estaban con los niños de una manera tremenda, que los niños se morían hasta felices, hermano, algunos. Con el dolor que le daba al médico de que se murieran los niños delante de él, ¿no? Pero el corazón que Dios mandó en las situaciones tan graves, Dios maneja los tiempos. Amén. Pero tienes que confiar, tenemos que confiar, Dios maneja los tiempos. ¿Lo crees, hermano, o no? Dios sabe lo mejor para ti y para mí. ¿Lo crees? Porque Dios es así. Pero tenemos que ser pobres. Tenemos que estar con el corazón que necesitemos ser sanados. A pregonar libertad a los cautivos. A veces estamos como creyentes hasta atados de alguna forma por la enfermedad, por el pensamiento, por nuestro carácter, como usted le comentaba, ¿no? Que está su lucha ahí. Pero bueno, el Señor ya ahí está planificando y haciendo maravillas. ¿Cómo es posible? Cuando yo oraba por la situación de Mario, que es su nieto, había otro daño colateral, ¿no? Que era la familia del marido, que habían terminado mal, como tantas familias terminan, no ellos solos, terminan casi sin hablarse. Pero yo cuando hablaba con Penélope le decía, Penélope, ¿qué ha pasado? Yo siempre, en vez de preguntarle por Mario, que sabía que Dios estaba ahí, le preguntaba, ¿qué ha pasado?
con la familia. Y me contaban, ¿no?, de que había sido cordial el saludo, y cuando Pepe me decía eso ya, de que ayer estaba el padre allí, ya me quedé alucinado del todo. Dios arregló una situación, primero que ellos ya estaban súper cargados, meses nada más que de revisiones, de que si tiene esto más ancho, que si no sé qué, que el niño no va a crecer no sé cuánto, si una serie de 2 años, ¿cuántos años ha sido de esto? Pero 22 meses. ¿Entendéis? Todos los años sufriendo un examen. Hasta que Dios también usa a los médicos, gloria a Dios por ello, ¿no? Y sobre todo el materno que tenemos aquí, que son gente fenomenal. Y Dios lo usó y ha usado para otro daño colateral arreglarlo, hermano. Eso es un milagro, os lo digo, es un milagro. Y Dios es así. Es un Dios de milagro, y viene Cristo en el poder del Espíritu para levantar, para pregonar a todos. Hay libertad. Amén, díselo. En Cristo hay libertad, hermanos. En lo que te ate, el Señor te libera, porque viene en poder lleno del Espíritu Santo. Y es su ministerio. Es que es su ministerio a lo que vino a hacer el Señor. Dice, vista a los ciegos, a los que no vemos más desde un palmo de nariz. El Señor ve mucho más allá. Amén. Nuestra oración, ¿hasta dónde llega? Hasta aquí, pero para Dios es infinito. Amén. Y nuestro Dios es el que lleva la oración a cumplirse, porque a Él le agrada la oración de sus hijos. Él en esta mañana quiere que tú sientas su presencia, que creas que en la situación donde te encuentres Él está. Pero necesita de tu confianza, necesita de tu fe. Después vamos a verlo. El Señor vino a dar vista a los ciegos. Qué bonito. Había la canción de Abre mis ojos. Yo me trataba de reír, digo, abre los ciegos. Y la canción, abre mis ojos. A veces no entendemos, a veces nos llegan los nubarrones, a veces no, las situaciones no sabemos cómo llevarlas, pero Dios está contigo. Dios está conmigo, y esa confianza tenemos que tenerla. Dice, a poner en libertad a los oprimidos, a los que están sufriendo. El Señor está pendiente de ti. Si estás sufriendo alguna situación, vete al Señor. Ve al Señor. A la madre esta le faltaba ir al Señor. No quiso ir más a Dios. Y cuando el marido le decía, ten confianza, ella se rebotaba con él y le decía, pero ¿tú qué estás diciendo? Es que yo ya no quiero ni pisar la iglesia. Ten confianza. Ten confianza, hermanos. El Señor ha venido a poner libertad en tu vida. Amén. A veces tenemos que ir liberándonos constantemente de lo que nos rodea. No somos conscientes, pero tenemos que estar constantemente diciendo, Dios mío, yo no me quiero atar aquí. Yo quiero estar contigo en libertad. Y decía, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Año agradable al Señor. El Señor, el Padre, estaba desde arriba diciendo, ya he empezado. Ya he empezado. Ese es el corazón que yo quiero. No vino como un líder grande ni un poderoso ejército, como lo esperaban muchos sus discípulos entre ellos, sino que vino con un corazón sencillo. ¿Para acercarse a quién, hermano? ¿A quién se acercaba? ¿A quién se acercaba a Cristo? La verdad, si vemos el Evangelio. ¿A quién? A los pobres, a los necesitados, a los hechos polvo, a los que no servían para nada, a los que creían que ya el mundo no había nada para ellos, como los ciegos y como los leprosos y como aquel paralítico y como tanta gente que podemos decir, el Señor venía a liberar. Aleluya. Amén. Tenemos que decirle al Señor, libérame, Señor, en esta mañana. Yo quiero andar en libertad, que la cantamos la canción tan preciosa, ¿verdad? El Señor vino a pregonar, a gritar. De allí, en la bienaventuranza, el Señor viene en esta mañana también a hablar a tu corazón. Y le pasó un caso al Señor. Dice que se le acercó un hombre principal
que cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, con alegría, porque había hecho muchos milagros, la recibieron así, porque todos le esperaban. Gloria a Dios, ¿no? Qué bueno esperar al Señor. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Un hombre principal pidiendo ayuda, hermano. Y no pide ayuda con altanería, no pide ayuda, yo soy de la sinagoga, uno de los que lee allí y predica, sino que dice que se postra delante de Jesús. Qué reconocimiento, ¿no? Tú tienes el poder. En Marcos dice que este hombre dice que era uno de los principales de la sinagoga. Vio a Jesús y se postró a sus pies. Se arrodilló a sus pies, hermano. Aleluya. Cuando oyó hablar de Jesús, en Marcos dice, vino por detrás. Bueno, eso es la otra parte. Vamos a seguir hablando de este hombre. Dice que se acerca porque tenía una hija única. Nos ponemos en su piel. Abuelo, nos ponemos en su piel. Tenía una hija única. En otro sitio decía, bueno, aquí lo dice, que tenía 12 años, que se estaba muriendo y mientras iba, la multitud lo oprimía. No lo dejaban pasar, imaginaos, ¿no? ¿Cómo sería de estrecho eso? Si lo oprimía, ¿no? El Señor tenía que estar como los futbolistas, ¿no? Rodeados de guardaespaldas. A los discípulos los tenía para que no lo asfixiaran y no lo agobiaran. Pero dice que este hombre no le importó y se acercó. Dejamos a Jairo. Se postró y iba por una necesidad. Amén. Pero dice que en esos momentos ocurre que, lo dice la palabra, lo oprimía. Y dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Una mujer por lo que se ve, una enfermedad de las mujeres y no fallaba y estaba la mujer hecha polvo. Se había arruinado, pero había oído hablar de Jesús. Y dice en Marcos, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Por qué? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Aleluya. Sabía que el Señor estaba con el poder del Espíritu Santo, había escuchado de las sanidades y la pobre se escurrió por debajo y tocó el manto y le dijo, Señor. No dijo nada, solamente decía, si yo toco el manto de este hombre, seré salva. ¿Vamos a tocar el manto del Señor en esta mañana, hermanos, sí o no? El Señor quiere que toquemos su manto constantemente para que seamos salvos y sanos, porque la palabra habla de las dos cosas. Dice, se le acercó por detrás, en el 44, y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Pero bueno, por lógica, lo estaban apretando, ¿sí o no? Y dice que lo oprimían. Y dice, bueno, el Señor decir que quién es el que lo ha tocado. Claro, los discípulos se quedaban un poquillo cohidos, ¿no? Dice, entonces Jesús, y al instante se detuvo, me ha tocado, y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que te ha tocado? ¿Cuál es la lógica? Pero bueno, si lo estaban tocando gente que lo oprimía y no había salido, como decía, poder de él, ¿qué había tenido esta mujer para que Dios lo notara?
¿Qué había tenido esta mujer para que Dios notara realmente que iba por una necesidad? Porque estaba afligida y azotada, dice, el azote de la enfermedad. Y el Señor no quiere otra cosa, Él quiere ver. Aunque sabemos que todo lo conocía, pero Él quería ver a aquella mujer, a ver lo que decía. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Aleluya. Yo quiero que del Señor salga mucho poder esta mañana. Amén. Yo quiero que el Señor salga mucho poder para que nos ayude a seguir en esta vida que tanto necesitamos y tanta maldad hay en el mundo. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, fíjate, ella sabía que el Señor lo sabía. Ella misma sentía que el Señor había sentido algo, y dice, vino temblando y postrándose a sus pies, algo que tenemos que estar constantemente haciendo, postrándonos delante del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto lo hacemos, hermano? ¿Cuánto señalamos al Señor incluso en nuestras oraciones? ¿Qué tienes que hacerlo? Tú lo has dicho en tu palabra, tú tienes que orar, tú me tienes que dar. Cuando a veces hemos orado, sana, ¿no? Y nos empecinamos. Y sana a Mario, Señor, en el nombre de Jesús. Y sana a Mario, sana a Mario. El Señor estaba harto ya de ese clamor, aunque sabía que venía del corazón sencillo, ¿no? Y Dios lo ha hecho de otra manera, porque Él tiene su plan y tiene su enseñanza. Amén. Y esta mujer que dice que se siente así, vino temblando. ¿Cuántos de nosotros vamos temblando al Señor? Es que yo tengo mis derechos, Señor. Ay, Dios mío. Tú sabes, he cumplido 18 años, más de 18 años, tengo mis derechos. Incluso en el Evangelio. Llevo 30 años en el Evangelio y eso vale algo, ¿no? Así que me lo tienes que dar. O me lo da o me lo da. Es decir que... Pero Dios tiene un plan para cada uno. Y solamente Dios busca el corazón sencillo. Esta mujer lo buscó por su necesidad. Como decía Tere, Dios no vio solamente, sino que vio mi desgarro que tenía, ¿no? ¿Sí o no? Esta mujer tenía un desgarro grande en su corazón. Y dice que cuando la mujer se acerca y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, ya lo confesó, hermano, no le importaba por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Aleluya. Amén. Tu fe, tu confianza en mí, el creer que yo podía hacerlo, te ha salvado. Qué curioso que dice, no dice te ha sanado. ¿Cierto o no? No dice te ha sanado. Dice te ha salvado. Es que la había sanado y la había salvado también porque había creído en Él y se había prostrado delante de su presencia, reconociendo su grandeza. Amén. Esa es la actitud. Dios te sana y al mismo tiempo te restaura y te salva. Gloria al Señor. Vamos a ir al manto del Señor. Vamos a ir al manto de Él. Estaba hablando aún cuando ocurrió este caso, el nombre, ¿sabéis?, de Jairo. Pues este hombre había ido antes que ella a decirle el problema al Señor. Y cuando ocurre de que termina con esta mujer, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Mientras has tardado tanto, tu hija ha muerto, ya no hace falta que el maestro vaya. ¿El padre qué hace? ¿Te vaya? ¿Hecho está? No, dice tu hija ha muerto, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Amén. Es la fe lo que nos hace entender. Es la fe la que nos hace estar cerca de Dios. Es la fe por los testimonios que escuchamos de los hermanos la que nos hace permanecer en Cristo. A pesar de que cuesta mucho ser creyente, hermano.
Yo se lo decía a los hermanos de la tarde, es difícil ser creyente, ¿sí o no? En estos tiempos y en los anteriores peor todavía, porque algunos lo mataban. Bueno, y ahora también en algunos sitios, ¿no? Pero dice el Señor, cree solamente y serás salva. El Padre podía haber dicho, como le dijo aquella hermana de Lázaro, ¿no? Si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. El Padre se calla. Y Cristo lo acompaña, como nos acompaña cada día si confiamos en Él. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y dice, y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero Él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Aleluya. Yo estoy aquí, el poder que Dios ha enviado para sanar a los enfermos, para salvar a aquellos que están necesitados. Aquí estoy yo. Mi presencia está aquí. Y donde Dios está, ocurren milagros, hermanos, si lo crees. Donde Dios está, ocurren cosas maravillosas, cosas que no se entienden. Que no se entienden. Mira, en el tema de la película dice que en el momento en que la niña la dejan en el hospital y había otra niña con cáncer terminal y la chiquilla nunca quería que se le quitara un crucifijo que tenía en el cuello, no quería que le quitaran el crucifijo, y cuando le intentan quitarle porque le tienen que hacer una prueba, se lo colgaron de donde están los goteos, ¿no? Y decía, ¿por qué siempre quieres tener la cruz? Dice, porque esa es la señal de que Jesús está conmigo. Y cuando vuelve a esta chiquilla, que el padre era ateo, va y le regala la cruz, la niña. Y le dice la otra, ¿tienes miedo a la muerte? Y ella no tenía miedo a la muerte. Sabía que podía, dice, yo sé que Dios está ahí. Y cuando la chiquilla, la otra, en un momento, las 2 semanas que pasan hasta que fallece, dice que fueron los momentos más preciosos que pasó, según el padre, con aquella niña. Cuando el Señor usa nuestra vida, cuando el Señor quiere que tú tengas fe y confianza en que todo es posible, empieza a ocurrir los milagros. Amén. Porque Dios lo dispone todo, hermano. Dios usó a esta niña para predicarle a la otra niña para que tenga confianza. Incluso tuvo una experiencia de estar en el cielo y volver abajo. Y dice que ocurrió un momento cuando lo contaban los padres. Yo no me quería ir de allí, le decía a los padres. Y el Señor le decía, sí, te tienes que ir porque tienes que hacer algo todavía ahí abajo. Pero es que no se podía ir, es que las imágenes que se veían eran preciosas, ¿no? Pero es que es normal que no quisiera irse. Porque ¿para qué sufrir, no? Muchas veces decidimos esto. Pues el Señor quiere que aún en el sufrimiento confiemos que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Vamos a clamar al Señor en esta mañana, en esa situación, en ese problema que tú no puedes controlar. Y vamos a ponerlo en las manos del Rey de Reyes, en las manos de Cristo. Vamos a coger el manto y decirle, sáname, Señor. Sálvame de esta situación, quiero vivir en libertad y llevar tu palabra no con tristeza, sino con gozo. Amén. Dice que cuando llega este hombre y va allí y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. El Señor nos dice, levántate, hermano. El Señor nos dice, levántate, tú que duermes. Levántate entre los muertos. Dice, y él mandó que se le diese de comer. Fíjate lo curioso, ¿no? Había estado tan mala que le da lo más normal, que es la comida. La mujer se acercó con confianza, aunque lo apretaba, y lo tocó porque tenía necesidad. Y la chica fue salva porque el Padre confió en la palabra de Jesús. Amén. Hay mucho tiempo. Mira, yo
a los jóvenes, me imagino que oraréis por los exámenes y todo eso, ¿no? En nuestro principio, la mayoría de los jóvenes que había, pues eran estudiantes, a excepción de los que currábamos de los 14 años como yo, y Soto, que eran los que más empezábamos a trabajar, por desgracia, ¿no? Y había exámenes. La mayoría pues estudiaba en aquel tiempo lo que más se usaba era magisterio, lo que se llama magisterio, ¿no? Ahora ciencia de no sé qué, no sé cuánto. Y era magisterio. También Palma estudió magisterio, ahí está dando clases. Y había hermanos que en un momento se acercaban al Señor y por servir al Señor no habían podido hasta ni estudiar bien. Solamente se habían estudiado una parte. No quiere decir que se haga así, ¿no? Pero bueno, si el Señor nos lleva a hacerlo, confiemos en Él. Pero cuando llegó, él decía, bueno, Señor, tú sabes, yo he intentado, ¿no? He estado preocupándome de los hermanos, para acá, para allá, tú sabrás, yo he puesto mi esfuerzo. Y cuando venía dando bote, porque precisamente le habían puesto en el examen lo que se había estudiado. Otro podría decir, casualidad. No, porque él estaba clamando al Señor para que le echara un cable. Y el Señor se glorificaba en tus estudios. Mira, no es tanto tu esfuerzo, te hablo a ti, estudiante, no es tanto tu esfuerzo como tu confianza en el Señor. Tu esfuerzo es importante y que estudies es importante, pero que Dios esté detrás del estudio es lo más importante todavía. ¿Amén? Y si no confías en esto, estás fallando. Si vas por tu propio medio, estás fallando. Igual que a nosotros mayores, no creamos que ya lo tenemos todo conseguido. ¿Amén? Todavía Dios tiene algo mucho más preparado. ¿Amén? Pues vamos a orar al Señor para decirle y ponerle al Señor esta situación, este problema. Vamos a acercarnos delante de